Jordi, ¿quieres dirigirnos en oración? Ok, gracias Señor por este día. Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo esté hoy con nosotros. Pedimos Señor tu presencia para que nos guíe y nos acompañe en esta charla. Que no sean nuestras palabras Señor, sino las tuyas las que salgan de nuestra boca. Dirige nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre y en la preciosa sangre del Señor Jesucristo, te pido por todos los integrantes de este grupo y los que no han podido venir. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar, vamos a preguntarle a Alejandro una preguntita aquí muy sencilla que él nos dirá acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús, o Yeshua, dice que Él es el camino, la verdad y la vida? Creo que hemos escuchado todo eso, o los que no lo han escuchado, como Hernández, lo escuchará más a menudo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Explícanos eso, Alejandro. Bueno, esto tiene que ver con lo que es la esencia de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo que representa Jesús, no solamente para nosotros, sino en este gran contexto de un conflicto cósmico donde las fuerzas del mal y las fuerzas del bien están luchando constantemente. ¿Y por qué luchan estas fuerzas? Para ganar ese lugar que ya Jesús ganó por nosotros, pero que el enemigo quiere que nosotros no lo tengamos. Entonces, aquí es importante que nosotros veamos cuándo es la verdad y cuándo es la mentira. Entonces, aquí es donde entra ese texto, ese famoso texto, que si quieren me pueden acompañar en el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 6. Juan dice algo que es el centro de esta pregunta que Juan ha hecho en este día. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren qué interesante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a simple vista pareciera como que este texto solamente dice que hay un camino, hay una verdad y una vida, pero la palabra verdad, que es el centro de estas tres cosas que Jesús presenta y a las que Él se compara, está escrito en hebreo con 3 letras. Y en hebreo se puede pronunciar emet, la palabra verdad. Esta palabra está compuesta, como ya he dicho, de 3 letras. La primera letra es la primera letra en el alfabeto hebreo llamada Aleph. Y su sonido es parecido a una A o una E en nuestro abecedario castellano. Noten que dicha palabra es la primera en el alfabeto hebreo. Tengan en cuenta esto: la primera letra de la palabra emet, verdad, es la primera letra del alfabeto hebreo. Bueno, luego sigue la segunda letra de estas 3 letras que componen la palabra verdad, que se llama men. Su sonido es parecido o es muy igual a nuestra M en el castellano. Y está ubicada esta letra, oigan qué cosa, está ubicada en el centro del alfabeto hebreo. Ahora, la tercera letra se llama Tau o Tav, como algunos lo pronuncian, pero su sonido es parecido o es igual al de una T en castellano, de torre. Y es la última letra en el alfabeto hebreo. Miren, aquí no hay coincidencias. La primera letra de Emet es la primera letra en el alfabeto hebreo. La segunda letra, Men, es la letra del centro del alfabeto. Y la letra Tau es la última en el alfabeto hebreo. Pareciera que a simple vista, o probablemente a una simple lectura, esto no encontremos mayor profundidad en lo que hemos ya comentado. Pero déjenme decirles algo. Permítanme, si tengo 2 o 3 minutos más, encaminar esta reflexión anexando otro análisis. Jesucristo, como la verdad auténtica y absoluta, que ya lo hemos visto en el versículo que hemos leído de Juan capítulo 14, verso 6, es llamado por el apóstol Juan tu alfa, kai, tu omega, o sea, el inicio y el final. Esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, y también él lo repite en el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 6, y también lo vuelve a mencionar en el capítulo 22, verso 13. O sea, es decir, él se compara con el alfa, que es la primera letra en el alfabeto griego,
y la omega, que es la última letra del alfabeto griego. Es interesante que notemos que otra vez las posiciones de las letras están en el inicio y en el final. Para esta declaración cristocéntrica, Juan usa la primera letra del alfabeto griego y la última, para dar a entender la estructura alfabética de Emet, compuesta de Aleph, Men y Tau, el principio, el corazón, y no solamente el corazón, el último de las letras del alfabeto hebreo, y la expresión juanina alfa y el omega, el principio y lo último de las letras del alfabeto griego. Nosotros ahora debemos entender el concepto de las letras en el contexto griego y hebreo. Miren, yo me voy a detener un poco aquí porque quizá son muchas cosas de repente que si no estamos mirando una gráfica no se fijan en nuestras mentes, pero déjenme decirle, pensar en el alfabeto hoy no tiene mayor connotación en nuestro entendimiento de la palabra, sino la de simple hecho de saber que gracias a nuestra capacidad y riqueza alfabetizadora nos expresamos, leemos y escribimos. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Saber expresarnos refleja nuestra riqueza lingüística. Mientras más términos, palabras, expresiones nosotros dominemos, nosotros podemos darnos a entender, y esto pasa incluso en otros idiomas, cuando estamos estudiando inglés, francés, alemán. Si nosotros conocemos palabras de este idioma, esto nos ayuda a darnos a entender con los demás. Y no solamente eso, en la antigüedad, esta realidad era mucho más profunda. ¿A qué me refiero con mucho más profunda? Para nosotros, una simple letra, bueno, puede ser una letra, pero en el alfabeto de los idiomas en los que está escrito la Biblia, en el original, hebreo y griego y arameo, esto tenía una profundidad espiritual más profunda. Por ejemplo, los judíos llamaban a su alfabeto las letras de Jehová. Algunos otros le decían las letras de Jehová, o como algunos también le mencionan, las palabras del Ruach, o sea, del Espíritu Santo. Para los griegos, el alfabeto eran letras creativas y a menudo, miren esto, a menudo decían, o sea, hablar o escribir y crearás. Saber hablar y escribir y vas a crear algo. Cuando Juan usa la expresión alfa y omega en las cartas que él escribe, él sabe muy bien lo que significa tanto en el contexto judaico como en el greco romano. Juan declaró, si no me acuerdo mal, Juan declaró en esta expresión alfabética que Jesucristo es, oigan esto, presten atención, Jesucristo es la plenitud perfecta y la fuente misma de todo lo que existe y se expresa. Atención a esto, lo que existe y de lo que se expresa. Él es la fuente de lo que ha creado, el creador y el sustentador de lo creado. Porque si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16 al 17, ustedes podrán notar que este texto dice, porque por él fueron creados todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por él, y no solamente por él, fue también creado para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Miren qué poderoso mensaje de este texto. En el Salmo 119, el verso 160, pongan atención a lo que dice. Pareciera que en el castellano nosotros no lo vemos a primera vista, pero la palabra, vamos a verlo cómo lo dice más profundamente. En castellano dice, en muchas versiones, la suma de tu palabra es verdad, pero en el sentido del idioma hebreo en el que fue escrito, pudiéramos decir que la esencia total y plena de la palabra es verdad. Es el mismo texto, pero ellos entienden que en el sentido del alfabeto, de su alfabeto hebreo, esto significa que la esencia total y plena de su palabra es verdad. Es decir, Cristo es la esencia total y plena de la palabra de Dios. Por lo tanto, Él es la verdad. Y no solamente es eso. En el original griego se traduce, en el principio ya existía la palabra. Tengan presente esto, ya existía la palabra. Y la palabra ya existía con Dios. Fíjense, en el principio ya existía la palabra y la palabra ya existía con Dios. Y aquí viene lo más determinante. Y la palabra era Dios.
O sea, ¿cómo, Juan? Amén. Que me emociona escuchar eso, que todo va, todo como que dirige hacia Cristo, hacia Yeshua. O sea, que todo fue hecho para él. Entonces, o sea, en otra palabra, nosotros para quiénes fuimos hechos. Mira, y ya para terminar, voy a terminar con esto. La firma de Dios en el Antiguo Testamento es Barak Emet, es decir, que se traduce la palabra creadora es verdad. Es decir, la firma de Dios en el Nuevo Testamento es en griego, como dijeran otros, Logos Aleiesa, que se traduce la palabra creadora es verdad. Jesucristo es Emet y es Aleiesa. O sea, la verdad eterna, única, absoluta, perfecta y divina. Y como dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios. Es decir, este primer verso en hebreo es, o se puede leer, Bereshit bara Elohim. Note que las tres primeras letras de esta expresión vuelven a ser la misma en hebreo, que son la M, que son el Aleph y son la Tau. Y si las reordenamos, pudiéramos decir que la palabra Emet está en el principio, es decir, que es una derivación de la palabra Emet. Y como conclusión, para terminar este comentario, podemos ver que ya en la primera expresión de la Biblia está presente Jesucristo como el Am o el Emet, derivación del término Emet. Y no solamente eso, y también con el verbo bara, que significa crear o palabra creadora. No cabe duda, hermanos y amigos que escuchan, que Jesucristo es la esencia total. Yo no tengo duda de esto. Y es la plena o la plenitud de la verdad. Él es la verdad, como dice Juan 14:6. Y bueno, esto en muchos textos del Nuevo Testamento vamos a encontrar que está lleno de verdad. Provee la verdad que libera, la verdad que guía a toda la verdad. Hace evidentemente la manifestación de la verdad. Es donde habita la verdad. Y no solamente eso, es la verdad que nosotros debemos creer. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, en el libro de Primera de Corintios y en Segunda de Tesalonicenses. Y bueno, quería concluir con esto de que Emes es Jesús. Amén. Definitivamente. Esto ya lo enviaré al grupo porque hay muchas cosas que hemos dicho que sí, que hay que escucharlo y analizarlo de nuevo para que entre bien, pero es maravilloso, es rico cuando tú entiendes un poco el hebreo y puedes ver el significado de la palabra que Jesús dijo con las traducciones, tú quedas maravillado. Así que nada, esto podemos seguir escuchándolo. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Traeremos más riqueza y que son términos que quizás lo escuchemos, pero ahora lo entenderemos y nos gozaremos en la palabra. Así que, bueno, ya entrando al tema principal, esto es un pedazo de pastel que trajo Alejandro para que nos lo comamos y lo saboremos y nos gocemos en él. Ahora vamos a tocar un tema que es un poco... que le pido por favor que cuando nos expresémoslo con términos que todo el mundo entienda, no con términos que solo lo entiendan los que lo que han nacido o los que son cristianos, ¿vale? Porque es muy importante. Vamos a tratar el tema del pecado, pero en este sentido lo trataremos. Primero, me gustaría que definamos varios términos que empleamos o que emplea la Biblia, emplea la palabra de Dios, cuando dice pecado, tiniebla, oscuridad, pudrebunde, perdición, esclavo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando expresa estas expresiones? ¿Qué quiere decir con estas palabras la Biblia? Concentrémonos en eso. No estoy hablando ahora de cómo salir del pecado, sino definamos, aclaremos estas palabras y luego seguiremos. Bien, os toca a vosotros. Bueno, la descripción, por ejemplo, bíblica de qué es el pecado. La Biblia misma responde, el pecado es la transgresión de la ley, ¿vale? Y la ley sale representada muchas veces en la Biblia como verdad, como justicia, y sabiendo que la ley es la transcripción del carácter de Dios, el pecado es todo lo que vaya en contra del carácter de Dios. Entonces, para entenderlo de otra manera, podríamos describir el pecado como algo que está en orden y luego se desordena. Ahí ese desorden es el pecado. ¿Sabes? Tenemos un hilo recto, es la justicia. Lo enredamos
Eso es lo que causa el pecado, un enredo. O sea, y el pecado sería ese desequilibrio de cuando, o sea, de algo que ya está equilibrado. La palabra ¿qué es el pecado? Vendrá y vamos a profundizar un poco más. Yo no sé nada de la Biblia. No que me defina todavía lo que es el pecado, sino cuando la Biblia dice esa palabra, ¿por qué la Biblia utiliza esa palabra hacia mí? ¿Por qué? ¿Por qué se repite tanto esta palabra en la Biblia? ¿Qué quiere decirme la Biblia a mí con eso? ¿Qué quiere enseñarme a mí? ¿Qué quiere enseñar al mundo con eso? Pudrebunde. Yo entiendo que no te desvíes del camino, porque, no sé, entiendo que se acaba el desviado, acabas pecando. Eso es lo que yo entiendo. Y si no haces o sea, ¿cómo explicarlo? Si no sigues a Jesús, a Dios, no puedes acabarás entre tinieblas y te caes. Es lo que entiendo. Creo que entendió la pregunta y te refieres por qué, o sea, bueno, diciendo esto de por qué sale la palabra pecado tanto en la Biblia. Yo pienso que el por qué es para mostrarnos nuestra condición, para que nos demos cuenta. Es como Pablo dice, la ley dice no codiciarás, mas si la ley no dijera todo, o sea, que yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero como la ley dice no codiciarás, él de repente lo ve y se da cuenta de todo lo que ha codiciado y eso despierta en él el sentimiento de culpabilidad por la transgresión. Entonces eso es lo que hace que se te muestre tu propia naturaleza y a la vez el tú mostrar, o sea, el ver la naturaleza en la que estás, eso hace que te dirijas a Cristo, que es el único que te puede limpiar de eso, ¿sabes? Como cuando estás sucio y te das cuenta que estás sucio, quieres limpiarte. Tú me estás diciendo que cuando la Biblia habla de pecado, tiniebla, oscuridad, pudrebunde, perdición, esclavo, quiere situarme a mí en un contexto que pueda beneficiarme a mí esas palabras, aunque quizá no me guste escucharlas, pero a la vez me benefician a mí si presto atención. Es lo que tú me estás diciendo, que entonces la Biblia me sitúa a mí en una situación para que yo escuche y mire y atienda. Sí. Y aparte, si vamos estudiando la Biblia en diferentes personajes, vamos viendo que ninguno ha sido perfecto. La mayoría antes han tenido sus deslices, el rey David también, Salomón, tenemos un montón de personajes que se desviaron y pecaron de una manera o de otra y nos muestran sus penas, ¿no? O sea, sus oscuridades, sus pecados, y eso hace que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero al leer la Biblia nos sentimos identificados con cada uno con una historia, cada uno con una situación. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en tinieblas, ¿no? Pero cuando ves la situación y la experiencia de otro, te das cuenta, ostras, pues yo estoy en esa misma situación. Claro. O sea, yo estoy pasando por lo mismo. Y a la vez la Biblia no solo te muestra tu naturaleza, sino te da la solución para salir de ahí. Muy buena aclaración, Jordi. En esencia, el pecado es tan simplemente apartarte de Dios. Con el hecho de que te apartes de Dios, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que ver con las enseñanzas, lo que conocemos con la ley. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la ley, pero parece que a priori pensamos que la ley es una cosa que debemos cumplir a rajatabla porque si no vamos mal. Y en cierto sentido es así, pero cuando se entregó eso a Moisés, cuando Dios entregó las tablas, fue una enseñanza para que el hombre pueda vivir dignamente aquí en la tierra. Y entonces el hecho de no seguir lo que estaba en esas tablas, eso es pecar. En esencia te estás apartando de Dios. Entonces si entramos ahora, ¿qué es el pecado en sí? La palabra en hebreo para volverte del camino que estás tomando es teshuvah, pero en griego es todavía más interesante, que es metanoia. Y eso es simplemente un cambio de sentido. O sea, tú vas en un sentido y solo tienes que dar la vuelta atrás otra vez. Tienes que volver por el mismo camino que estabas antes. Y entonces, en esencia, es eso. Es no apartarte de lo que Dios enseñó al pueblo en un principio. Y entonces tú vuelves otra vez a las enseñanzas que Dios tiene para ti.
para que puedas vivir dignamente aquí en la tierra y para que puedas ser luz a los demás. Y entonces eso ya estás volviendo a Dios otra vez. Y en consecuencia ya no te estás apartando del pecado. Pero si te apartas de las enseñanzas de Dios, te estás alejando de Dios y te estás acercando al pecado. Porque todas las cosas que hacemos, de lo que decimos que es pecado, realmente lo que es una consecuencia del pecado. El matar, el robar y todo lo que el ser humano le gusta hacer es una consecuencia de estar alejado de Dios. Entonces eso es el pecado. Eso es lo que entiendo yo y lo que yo me quería explicar. Muy bien. Teniendo en cuenta la palabra metanoia, que es un cambio de 180 grados, o sea, Dios nos creó ya andando de forma recta, pero entró el pecado y, como dice Tiago, nos alejamos de él por completo. Y ese mismo arrepentimiento, metanoia, nos hace, como ha dicho, volver a él, o sea, volver al camino que Dios estableció al principio. O sea, si nos enfocamos desde el principio de la creación, como que tiene todo el sentido. O sea, en otra palabra, lo que dice la Escritura, Jesús dice, yo soy el camino. Cuando uno dice que uno se devuelve del camino, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Ese es el arrepentimiento, es uno darse cuenta y tener luz de alguna manera y tener un entendimiento de lo que está haciendo está mal. Y entonces vuelve atrás otra vez, toma una decisión. En esencia es eso. Pero nunca olviden que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si yo me devuelvo, si doy la vuelta, es hacia Cristo que voy otra vez, porque yo no voy directamente al Padre, sino voy a Él. Ese es el camino. Pero bien, en sí, ¿cómo afecta el pecado al ser humano? Que ahora hablaremos de lo que pasa con Dios y el ser humano, pero ¿cómo afecta el pecado al ser humano? ¿Afecta mental, físico, espiritual? ¿De qué forma? Alejandro levantó primero y después te quiero a ti, Dilacy, si puedo. Bueno, yo pudiera decir en palabras que no conociera alguna persona para que le sea más fácil de comprenderlo, que el pecado simplemente es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O otra definición más sencilla, cometer injusticias. Esto es pecado. Y otra definición más fácil de pecado, no aceptar el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Esto es pecado. Así de manera simple. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de nosotros cometer injusticia, saber hacer lo correcto y no hacerlo? Pues primero, te quita la paz del alma. No solamente te quita la paz del alma, te separa de la persona, o no solamente de las personas que tú quieres, también de Dios te separa. Y no solamente eso, te torna, como ha dicho Tiago y ha dicho Jordi, en una dirección que ellos comenzaron definiendo esta dirección, pero el que te espera al final de este camino, de esta dirección, es Satanás. Y no solamente esto, la última, que yo creo que es la también muy grave, causa la muerte eterna. Y la muerte eterna ya lo definiremos en otro estudio. ¿Qué es esto de muerte eterna, de muerte, vida eterna? Porque se oye muy bonito, pero ¿qué es esto? Pero quiero dejarlo con esto. Quita la paz del alma, te aleja de Dios y te puede condenar a una muerte eterna. Muy bien. La verdad de nosotros es la Escritura, pero también hablar un poco de lo que quizá algunos pasamos o hemos visto a personas pasar. Es como que el pecado te roba el alma, te roba lo que tú quieres ser, lo que tú sueñas, te roba, o sea, eres otra persona en otro sentido, porque te destruye mentalmente. Para que, si quieren, miren, voy a leer, es un salmo, una palabra, un poema, como quieran, de David, que pues cometió un pecado y se sintió tan separado de Dios, que esto es lo que él le escribe a Dios. Y yo quiero que ustedes me digan, cuando yo lo lea, ¿qué ven en esas palabras? Salmo 6, del 1 al 7. Dice, Jehová, no me reprenda en tu enojo, ni me castigue con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy abatida. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia.
porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En ese salmo. Yo creo que denoto un poquito de arrepentimiento y un poquito de miedo, la verdad. Aquí David cometió un pecado. Si leemos la historia de David, un guerrero, una persona activa, una persona que no le temía a nada, muy conocedora de Dios y que teme a Dios, y ahora cometió un pecado y ahora está hablando como si fuera la persona que no, Señor, ayúdame que estoy todo desbaratado, no sé, porque el pecado cambia la mentalidad, lo que tú eres te lo tira por el suelo. Eso es lo que hace el pecado. Por eso, ¿por qué creen que tantas veces la Biblia define y por donde quiera vemos estas palabras que dije al principio, que está escrita, pecado, pudrebunde, nauseabunde, porque quiere llevarnos a una definición que entendamos que si caemos en esa situación, haremos lo mismo que David. Nos sentiremos fatal y tendremos que ir a Dios, y claro, iremos a Dios. Pero lo que quiere la Biblia es entender que hay un solo camino que podemos evitar. Y si caemos, porque no es que no caeremos, pero si caemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la idea es que llegará un momento que no caeremos más, porque estaremos ya con el que creó el camino. Una pregunta. Hay un versículo que dice esta frase, Isaías 55 del 1 al 3, dice esto: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad, y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, porque ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, atendedme, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿A qué se refiere aquí cuando dice qué es, que compra? ¿Qué es lo que tengo que comprar? ¿Qué es lo que tengo que oír? Si no tengo dinero, ¿con qué lo compro? Recuerden que estamos hablando venimos del pecado, ¿eh? Con comprar sin dinero, yo pienso que se refiere, cómo uno puede comprar sin dinero, ¿no? Y ahí se refiere, no es que sea gratis, pero sí lo es para nosotros, porque Dios pagó por nosotros. Fuimos comprados a un gran precio. Jesús mismo tuvo que morir y ese fue el pago. Entonces, comprar sin dinero significa el hacernos propietarios de lo que Él ya compró por nosotros, que es nuestra salvación. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo activo en ir a Dios. No simplemente desearlo, sí, yo lo quiero, sí, como todo el mundo. Pero hay que hacer un esfuerzo activo, pero ya ha sido comprado, para nosotros es gratis. Por eso comprad sin dinero. Tú no tendrás que pagar, pero sí venir a mí para recibirlo. Es lo que Dios dice ahí. La palabra comprar denota que vale dinero, ¿no? Que caro, que algo vale. Y la palabra gratis está por encima de comprar, porque gratis lo que vas a obtener cuesta. Pero en realidad lo que me está diciendo, tú no tienes dinero para comprar lo que te voy a dar. Yo tengo que regalártelo porque tú no tienes dinero. Esto cuesta, pero yo te lo regalo. Ahora, cuando dice, ¿qué es lo que tengo que oír? ¿Oír qué? Mira, aquí hay una invitación a que nosotros tengamos fe, aunque no se vea a primera vista, pero la fe viene por el oír. Y dice el verso, el oír la palabra de Dios. Entonces esto me da a entender que Él quiere que yo escuche lo que Él me tiene que decir a través de su palabra. Y cuando yo hago eso, yo estoy entendiendo que el pecado, yo no tengo méritos para limpiarme del pecado, para quitarme del pecado. Pero cuando reconozco que eso que voy a comprar, que no tengo dinero, pero que me lo ofrece a cambio de nada, significa lo que tú has dicho, que esto ha tenido un costo, pero ahora está a mi disposición, gratis, sin yo tener que hacer nada, solamente reconocer que soy pecador, que soy indigno, que no merezco nada, pero que hay un Dios que me da todo. Y esto es importante que lo entendamos porque
Dios es un Dios de oportunidades. Él da oportunidades y es interesante que nosotros notemos que dependiendo de cómo estemos con el pecado, nosotros podremos mirar a Dios. Nosotros podremos mirarlo como un fuego consumidor, como lo diría en el libro de Hebreos, capítulo 12. Si estamos en pecado, diríamos, no, Dios es un fuego consumidor. Pero, hermanos, si nosotros estamos con Dios y reconocemos que necesitamos de Él y queremos escuchar su palabra, que es lo que Él demanda, nosotros podremos decir, como dice el Salmo 91, el que habita abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren la definición. Cuando estamos con Dios, nos sentimos que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando estamos en pecado, nos sentimos que Dios es fuego consumidor. Hoy es el día que nosotros podemos determinar en qué dirección yo quiero que ande mi vida. ¿En la dirección correcta o la dirección de la injusticia? La dirección en que no pasa nada, pero que algún día cada uno recibiremos la paga de nuestras obras. El versículo termina diciendo, oíd y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué es lo que dijimos que es lo que afecta al pecado? Pasamos a otra, ¿vale? ¿Qué es lo que percibe Dios en el ser humano que hace que lo vea como un pecador que tiene que arrepentirse? ¿Y por qué por nosotros mismos no podemos percibir eso? Vale. O sea, venimos del pecado, ¿vale? Venimos del alma destrozada, destruida, y que Dios dice, venid, escucha lo que te estoy diciendo. Y la pregunta dice, ¿qué es lo que percibe Dios en el ser humano que hace que lo vea como un pecador? Recuerden la palabra que dije al principio, pecado, etcétera, 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 que tiene que arrepentirse. ¿Y por qué por nosotros mismos no podemos percibir esto que percibe Dios? Dios me ve de una forma, ve esto, y yo por mí mismo no puedo ver esto. Alejandro. Yo voy a tratar de decirlo lo más simple posible. Los ojos miran hacia afuera, no miran hacia adentro. Dios, sus ojos pueden ver hasta nuestro interior. Es incomprensible que nosotros, cuando vamos caminando, solamente miramos hacia adelante, pero no miramos hacia atrás. Y hacia atrás estamos cada uno de nosotros. Si ponemos un espejo, vamos a mirarnos nosotros. Y lo más difícil de la tierra es reconocer las cosas que nosotros hacemos mal. Por eso en el libro de Apocalipsis, a los que les gusta estudiar profecías, ustedes van a ver que cada carta a la iglesia que envía Jesús a través de Juan, dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Hay una cosa que quizás nosotros no conocemos ni siquiera por qué nos movemos, pero Dios sí conoce el sentido y el propósito de nuestros actos. Es por esto que es importante que nosotros vayamos a Dios, le preguntemos, Señor, ¿estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? Y Él nos va a decir, escucha mi palabra, ven. Y a través de la ley tú te vas a dar cuenta si estás bien o estás mal. Cuando nosotros salimos a la calle, nosotros nos miramos en el espejo y vemos, bueno, estoy despeinado, estoy guapo hoy, bueno, todos los días, pero bueno. Pero así es la ley, así es la palabra de Dios, te dice, hoy, no, hoy te estás despeinado, ven, acércate. No lo puedo hacer yo, pero Cristo te puede limpiar, te puede peinar, te puede arreglar. Y esto es lo que Dios puede ver que nosotros no podemos ver. Cómo nosotros salir del pecado. Porque fíjate que en el pozo del cenagoso nos encontramos cada uno de nosotros, pero solamente sabemos que estamos ahí, pero no sabemos cómo salir. Y Dios es el que conoce también la salida, incluso antes de nosotros caer en el pecado. Y esto me causa mucha satisfacción de que Dios solamente no mira lo que hacemos mal, también Él mira lo que llegaremos a hacer, pero que no somos todavía. Y bueno, ya esto lo comentaremos en otra ocasión. Nosotros somos personas que no sé, nos educamos, nuestros padres nos crían, nos dan un nivel de educación, nos enseñan, después luego nosotros abrimos los ojos, empezamos a corregirnos nosotros mismos, esto está bien, esto está mal, y creamos, pues nosotros mismos vamos creciendo y nos desarrollamos, y bueno, estos somos. Yo no pienso que soy peor ni mejor, pienso que soy un ser humano que está capacitado para esto y para lo otro, vale. Estos somos nosotros, cada uno a su nivel está capacitado. Pero fíjate cómo, en base a la pregunta que dije, ¿cómo Dios nos ve? Voy a leer esto en Gálatas y quiero que entendamos que esa es nuestra posición. Eso es lo que Dios ve de nosotros, ¿vale? Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Eso dice Pablo. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas, yo no digo que las tengamos todas, pero siempre una de ellas está en nuestro corazón. Entonces, la definición del pecado es que esto es lo que nosotros practicamos de una manera o de otra. ¿Y qué es lo que Dios ve? El desarrollo de cada una de estas cosas. Cada uno lo desarrollamos de otra manera, pero eso es lo que somos. Entonces, si el pecado afecta a nuestra alma, puede afectar también físicamente, porque mi mente no funciona igual y todo eso. En realidad, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer cuando me dice, cuando me enseña la definición del pecado a través de la Biblia? Que hay una forma de salir. Y esa forma de salir es la que pensamos al principio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que con esta la vamos a dejar, porque la otra es donde surgió el pecado. Y quiero que seamos lo más simple posible, porque están escuchando personas que no entienden esto tan plenamente, y quiero que comentemos un poquito. ¿Dónde surgió el pecado? Para empezar, surgió en el cielo, no en la tierra como mucha gente piensa. El pecado salió obviamente en un ser, y este ser estaba en el cielo, el cual, claro, como estas cosas no pueden convivir, fue desterrado del cielo aquí. Pero cuando tú dices un ser, imagínate, yo estoy escuchando, no tengo ni idea. Me vas a explicar que el pecado surgió del cielo, vale, pero ser, ¿a qué te refieres con ser? Bueno, este ser sería Satanás, o más que nada, en su nombre en ese momento era Lucifer, o lucero, o portador de luz, traducida, sería portador de luz, lucero de la mañana. O sea, que tú me estás contando que ahora no solamente Dios, sino que existe un ángel que se llama Lucifer, que de ahí surgió el pecado. Sí. ¿Y quién era ese ser entonces? Este ser en este caso, es un ser creado por Dios, pero aquí hay un problema, un tema muy delicado, que la gente piensa de que Dios creó el mal, o Dios de una manera intencionó, provocó el mal, o sea, creando este ser, pero no es así. Porque este ser, este ángel, más que nada no es un ángel, es un querubín cubridor, que es lo que detalla, lo que enseña la Biblia. No se refiere a que esta persona, este querubín, no, aparte de ser un ser creado, tenía ¿cómo voy a decir? Un rango, un cargo muy importante en el cielo. No recuerdo muy bien en qué versículo habla de que este querubín cubridor tenía Dios lo creó con una gran capacidad tanto mental, era músico también. Vale, pero... te ayudo un poquito, te lo leo y sigue tú mismo, ¿vale? Sí. Dice aquí, en Ezequiel 28, del 14 al 17, pero leo un poco, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Hablamos del pecado, Pecaste. Sí. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Ojo, para lo que dicen, no entiendo, no sé la cosa. Bueno, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sigue. Sí, hay una parte también que, a ver si encuentro aquí. Creo que está más adelante, o sea, en otro capítulo, habla de que en su corazón, Satanás, padre de la mentira. Bueno, entonces, claro, hay un versículo más adelante en el cual detalla de que había un problema también con este Satanás, que fue el problema también del yo, porque en un versículo más adelante detalla,
yo subiré por encima del cielo, yo seré más grande, semejante al Altísimo, yo esto, yo aquello, obviamente siempre cometiendo un pecado. Uno de los pecados, uno de los 10 mandamientos, el pecado sería: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En este caso vemos, o sea, yo al menos veo que él ya está cometiendo un pecado en el cual él no está cumpliendo este orden, y empieza a cometer un pecado, o sea, con amarse así solo, en este caso, y pretender estar por encima de Dios, usurpar el trono de Dios. Y en el versículo que decías, a través de tus contrataciones, también he aprendido de que esto no se refiere a cómo él, cuando fue desterrado, obviamente, del cielo, y arrastró a la tercera parte de los ángeles, se refiere a todas las personas a quien él sometió, engañó y hizo, o sea, ¿cómo así decirlo? Formó un complot, por así decirlo, para ir en contra del reino de Dios. Bueno, es como dice William, ya William lo ha explicado casi todo. Hay que tener en claro que aquellos que no conocen de esta historia, es tan simple como decir, este ser creado, un ángel, fue perfecto en el principio. Luego quiso ser igual a Dios. Se produjo una batalla en el cielo y Lucifer, este ángel ser creado, no permaneció en la verdad. Y luego, incluso en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, verso 8, dice que él pecó en el principio. Quiere decir que en el principio, allí en el cielo, se originó esto. Pero hay que tener bien claro una cosa. Dios no creó a Satanás, porque muchos que están escuchando nos pudieran decir, oye, pero entonces ¿para qué Dios, si él sabe tanto, por qué creó a Satanás? No, Dios no creó a Satanás. Que Satanás, de paso, significa simplemente el adversario. ¿El adversario de quién? De Dios. Ahora bien, Dios sí creó a Lucifer, es decir, el lucero, como ha dicho William, y fue una criatura extraordinaria, de extraordinaria belleza. Y bueno, poco a poco él fue cultivando la envidia, cultivando el odio, cultivando el orgullo, hasta que llegó hasta el colmo, donde pretendió ser igual a Dios. Entonces se produce que se rebela contra Dios, acusándolo de tirano, que él es un Dios que solamente quiere que hagan las cosas que él quisiera, pero sus criaturas tienen que hacerlo, cosa que era mentira. Y bueno, aquí se origina toda esta batalla o el gran conflicto donde nosotros estamos en el medio. Está el bien, la fuerza del bien, está la fuerza del mal, comandadas por Satanás, el adversario, y Cristo está de parte del lado de la verdad. Miren, yo diría algo. Si alguien me dijese, apuesta por el Barça hoy, que va a ganar, yo sé que mucha gente apostaría, pero en la Biblia nos dice que Cristo ya venció. O sea, yo apostaría por estar en el lado victorioso, en el lado ganador, y este es Cristo. Y bueno, esto sería el origen, así de manera simple, de dónde surgió, con quién surgió y por qué surgió. Una pregunta, hago así una pregunta, ¿vale? Con el mismo tema. Tú la puedes coger tú, Alejandro, yo le digo, por ahí lo mismo. ¿Tanto poder tiene ese enemigo que se iguala a Dios? ¿O se quiso igualar? ¿O la gente? Porque la gente que saben que existe que le llaman Satanás, pues tienen también, o sea, no, que espérate, hay dos fuerzas aquí enormes, una fuerza aquí Dios y otra, y está en batalla y esto, espérate, esto no es un juego. O sea, Dios tiene que tener cuidado porque este hombre es fuerte. O sea, ¿qué pasa aquí? Una pregunta. Si Dios es el creador de todo, ¿a Satanás quién lo crea? Esa es mi duda. Es aquí donde, como dice Alonso, miren, esta es una pregunta muy interesante. Satanás se crea a sí mismo. Este es el problema. Satanás quiere ser igual a Dios. Miren la respuesta a la pregunta de Alonso y a la pregunta de Juan. Él quiso ser igual a Dios, pero el texto no dice que él es igual a Dios. Ahora, no hay que confundir, porque esto es otra cosa. Si él se hizo a sí mismo porque se extravió de la verdad, que la verdad de Cristo, porque no quiso permanecer en la verdad, hay que tener en cuenta que él tiene poder
no podemos decir no, porque es un enemigo caído. No, 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 hermano, hay que tener cuidado. Yo conozco un punto en la Biblia que me gusta mucho y lo voy a decir parafraseado. Vino alguien que vio a Pablo echando fuera a los demonios y le dijo, oh, pero si esto funciona así, pues yo lo voy a hacer también. Este llamado Simón fue y dijo, mira, a donde una persona endemoniada, yo te conjuro por el Cristo que predica el Pablo. Y dice el demonio, bueno, yo a Cristo lo conozco, a Pablo también, pero ¿y tú quién eres? Y le dio Y una es paliza, interesante, ¿no?, que nosotros tengamos cuidado de que Satanás tiene poder, pero no tiene poder igual a Dios, porque el texto dice bien claro, quiso ser igual. O sea que si yo quiero ser igual a Messi, no quiere decir que por yo decir eso, hoy me convierto en Messi. Y bueno, esto es algo que hay que tener claro. Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer, y Lucifer quiso compararse a Dios porque él tenía poder, pero no el poder igual a Dios. Antes que Jordi hable, Jordi después Tiago, ¿qué dijimos que significa Lucifer? El nombre, recuerden que venimos del principio, el nombre de Yeshua significa esto, el nombre que en la Biblia se ponen los nombres por un motivo. ¿Qué significa? Por ahí quería coger. Pues te dejo, venga. Porque justo, no sé si Alonso preguntaba eso, yo he entendido que su pregunta era físicamente quién creó a Satanás, ¿no? Exacto. Claro, aquí volvemos a los temas que hemos hablado anteriormente, ¿sabes? O sea, Dios creó al querubín, ¿vale? Querubín es un ángel, es como decir, Dios creó al ser humano, ¿vale? Ahora, este querubín se llamaba Lucifer, que es el nombre con el que cuando nació se le puso, que significa portador de luz. Entonces, Dios creó un querubín llamado Lucifer, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, que el nombre tiene que ver con el carácter con el que Dios creó al querubín protector es Lucifer, es portador de luz, era un ser de luz, un ser que traía luz a la vida de los demás. Y enlazando con lo que dijo Alejandro, ese ser, ese querubín, Lucifer, se creó a sí mismo en el sentido de que él decidió tomar un carácter distinto al que se le había dado, ¿vale? Y entonces, por su propia voluntad, él se creó a sí mismo en el sentido de que se llamó Satanás, que significa adversario. O sea, que su carácter, en vez de ser portador de luz, se convirtió a ser adversario de Dios. Entonces, Dios creó al querubín protector, llamado Lucifer, pero por las decisiones que él mismo, por su libre albedrío, ha tomado, se ha deshecho de ese carácter. O sea, lo ha abandonado y ha adquirido otro carácter, que es el que conocemos hoy en día como Satanás. O sea, físicamente es la misma persona. O sea, es el querubín. Lo que ahora ya no es Lucifer, que es el carácter con el que Dios lo creó, sino es Satanás, el adversario, del carácter que ha adquirido por sus malas decisiones, la envidia y el orgullo. Y todo esto. Y esto forma un poco parte de lo que he dicho al principio, de Dios cuando crea todo equilibrado, crea todo perfecto, alineado. Y el pecado lo que hace es deshacer lo que está ordenado. O sea, es como si yo tengo una figura de una persona aquí súper bien tallada, eso sería como Dios lo crea. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado con esa figura? La deforma. O sea, el pecado necesita de que algo esté bien. O sea, es como la frase esta de que la verdad puede existir por sí sola, pero la mentira necesita de la verdad para existir. Del mismo modo, Dios crea la verdad, que es lo que representativamente sería lo que es Lucifer. Y por sus malas decisiones, él se convirtió en Satanás. Se deformó a sí mismo, se apartó de ese circuito perfecto que Dios creó. Tiago. No sé si lo he entendido, pero... No, Tiago, y después te pregunto, Hernández, por si ya he entendido. Yo vuelvo al origen de cómo nació en el corazón de Satanás, ¿no? De Lucifer, la envidia y todo eso. Y creo que el mejor ejemplo para entender esto somos nosotros mismos. Por ejemplo, si imagínate, yo no tengo hermanos, pero no sé, en el trabajo, por ejemplo,
Yo tengo compañeros de trabajo, aquí 3, pero me imagino que en el trabajo, yo estoy trabajando ya hace 5 años en un trabajo y viene un compañero mío a trabajar desde ahora y dentro de 6 meses el jefe le dice, oye, te voy a promover, te pago el doble del sueldo o sea, si yo gano 1.000, él gana 2.000, la asciende de rango y todo eso. Y después tú sales y dices, enhorabuena, me alegro por ti. Mentira, no te vas a alegrar por él, porque en tu corazón tienes envidia. Y eso creo que es la mejor forma de entender qué es lo que pasó con Lucifer en su momento. Porque no nos olvidemos que hay pasajes en la Biblia que había reuniones a puerta cerrada con Dios y su Hijo, pero Lucifer quedaría fuera. Y él era tan brillante, era el más brillante de los ángeles, y entonces eso le creció el orgullo, que es una buena forma de nosotros entender también. Porque si estamos en un pedestal y viene otro y nos pasa por encima corriendo, entonces vamos a pensar qué está pasando aquí. Y a raíz de esto es como nace la envidia en el corazón de Lucifer, que después viene a ser Satanás, que es el engañador. Y entonces yo creo que es por ahí para entender el origen de todo esto. Yo para añadirle a lo que ha dicho Tiago, porque Tiago y Jordi lo han dejado claro, yo voy a hacer una pregunta y tiene la respuesta. Cuando un cocinero hace una paella, ¿qué él hace? Hace una paella. Ahora, si la paella se echa a perder, ¿qué hizo el cocinero? ¿Una paella que se echó a perder o una paella? Es decir, ¿la paella echada a perder fue lo que hizo el cocinero? No, el cocinero hizo una paella. Y esto pasa igual con Lucifer. Dios creó a Lucifer, Lucero, se echó a perder, pero ese echó a perder no viene por culpa de Dios, sino por la misma culpa de ese mismo ser. Quería añadir que Satanás ni siquiera es de los más fuertes de los ángeles o de los seres creados, porque por encima de él hay serafines, que son más potentes en rango que él. Lo que él tenía era una misión concreta aquí en la tierra, pero eso fue más. Hernández, ¿quedó respondida a tu pregunta o necesita más? Tírala, no te preocupes. No, quedó respondida, yo creo que, bueno, quedaría mal. He entendido que Satanás sí lo creó Dios, aunque hubiera sido mediante Lucifer, da lo mismo. Es lo que yo entiendo. Quiero profundizar un poco más, y esto ya me ayudarán, y entiendo lo que dice Hernández. Cuando Dios creó al ser humano y los ángeles, todo el mundo, creó a los ángeles, pero no lo hizo esclavo de obedecerlo. Entre todos los animales, el único ser pensante, ¿quién es? El hombre. El hombre es el único que piensa, ¿vale? Pues también los ángeles, Dios cuando los creó le dio esa libertad. Ahora bien, Lucifer no creó nada, porque si no fuera Dios, él no ha creado nada. Él lo único que hizo fue mal desarrollar lo que Dios creó. Esa libertad que Dios le dio a él, o sea, la usó de una forma que no fue como Dios le dijo. Pero creación no ha creado nada, porque si creó algo, ya es Dios. Porque el único que puede crear es Dios. El enemigo no puede crear absolutamente nada. Ahora, entiéndase. Ahora mismo, muchos de nosotros estamos casados. Otros no. Otros tienen novia. Pregunto, ¿por qué decidimos nosotros serle fiel a nuestra esposa o a nuestra novia o lo que sea? ¿Por qué? Porque queremos ser fiel, porque tenemos algo aquí en la cabeza que nos dice hay que hacer lo correcto. Y todo lo que viene por ahí lo trancamos, negativo. Pero es una decisión de quién. Esa decisión es nuestra, de ser así, como tiene que ser. Este problema está en el cielo. La obediencia a Dios es lo mismo. Solo teníamos que obedecer a Dios. Lucifer tenía que obedecer a Dios, pero podía decidir no obedecerlo, porque es libre. Lo único que él hizo fue que potenció no obedecer a Dios. Los demás ángeles potenciaron obedecer a Dios y son alegres, se gozan en obedecer lo que Dios dice. Lucifer dijo, yo no te voy a obedecer y voy a hacer lo contrario a lo que tú me dices. Ahí está la diferencia. Solamente aquí en la mente, él decidió hacer otra cosa y los ángeles deciden hacer lo que Dios le pide. Espero que me entiendan porque no se puede abundar más. En el sentido de que es tan simple como eso. O sea, es la misma persona, pero tú potencia no obedecer y el otro potencia obedecer. Pero claro que fue que Dios que lo creó, porque era un ángel, lo que hizo Dios igualito. Jordi. Sí, para explicarlo
porque claro, la vida en sí tiene muchas situaciones muy complejas, pero para simplificarlo basándonos en un tema, imagínate, yo creo un robot, ¿vale? Que sirve para cocinar, ¿vale? Y entonces yo lo tengo programado para que cocine. Y es lo que hará si lo tengo programado para eso. Ahora, ese robot tiene que tener ciertas capacidades de coger cosas, de romper los huevos y tener las recetas ya programadas ahí. Ahora, si yo ese mismo robot lo creo con esas mismas capacidades, pero aparte le doy la opción de decidir cocinar o no, decidir romper el huevo en la sartén o romperlo en el suelo, de ponerle tanto sal o ponerle demasiada sal, que él decida lo que quiere hacer, pero sabiendo lo que debe hacer, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Si yo le creo al robot, le doy esa libertad de decisión, el hecho de que ese robot me haga, volvemos a la paella, me cocine una paella, pero le mete un montón de sal y un montón de esto, ¿será porque yo he creado ese robot para que haga una paella mala? No, será porque ese mismo robot, al yo darle libertad de decisión, sea por la razón que sea, inexplicable, pero decidió echarle más sal de la cuenta para que yo la saboreara mal, para que no me gustara. Decidió romper el huevo en el suelo en vez de en la sartén. Y esa decisión es la que ha hecho que ese robot pase a ser Satanás, cuando digamos que el robot que yo creé era al principio Lucifer, tenía las plenas capacidades y para cocinarme todas las recetas de manera perfecta, pero decidió hacerlo de otra manera. Bueno, el tiempo se acabó, ¿vale? Continuaremos una partecita más y luego que ya terminemos con el pecado, vamos a tocar el tema de la salvación. El tema ahora, cómo se sale y a dónde nos lleva alejarnos del pecado. Pero queda una partecita más sobre el pecado que la vamos a analizar en la próxima. Pero lo importante es, quédense con esto. Cristo es el camino. Estas palabras están ahí para que nosotros nos demos cuenta de que no estamos haciendo la cosa bien, que podemos hacerla mejor, pero el camino está ahí. Vamos de nuevo hacia Cristo, que es el camino, y Él ya nos ayudará a triunfar. Así que continuaremos el próximo miércoles. No quiero pasarme de la hora, ya me pasé 16 minutos. Así que nada, chicos, muchas gracias por todo, muchas gracias. Anímense y que el próximo sigan analizando el tema del pecado y seguimos comentando. Si no hay otra pregunta, lo dejamos para el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Dale, un abrazo a todos. Pues un abrazo a todos y muchas Hasta el gracias. miércoles. Hasta el miércoles. Muchas gracias por participar.